Arde. Arde. Arde Podcast. Arde. Podcast feminista. Mantenelo prendido. Fuego. Arde es un podcast que realizamos compañeros de la organización política Abriendo Caminos en colaboración con Compas Amigues. Para que este aislamiento sea solo físico, te proponemos una serie de charlas para estar actives y esquivar así el individualismo del encierro. Acompáñanos, difundí, discutí estas ideas con nosotros y seguí aportando al intercambio colectivo. Mantengamos prendido el fuego. Y ellas se acercaron y contaron sus abortos, algunas por primera vez. Eligieron contarlos en la ronda, en ese tiempo singular. Pusieron palabras a sus abortos, pintaron sus abortos, dibujaron sus abortos, repasaron y armaron sentidos de y con sus abortos. Y nosotras decidimos escuchar historias, dolores, soledades, escuchar intimidades, sueños, llantos, resistencias, palabras, escuchar angustias, preguntas, fortalezas y miedos, escuchar gritos de rabia, otros de alivio, escuchar, estando presentes, escuchar la suavidad de la palabra ternura, la caricia que termina en la punta de cada pregunta, el beso al final de cada acompañamiento, el punto final de una despedida. Fragmento de la introducción al libro de poemas Hoy elijo contarlo, de la organización socorrista neuquina Las Revueltas. El 20 de junio se cumplen 3 meses de la implementación de esta medida de salud colectiva para combatir el coronavirus, la conocida cuarentena. Entre tanto, nos parece importante reflexionar también sobre lo que sucede en otros aspectos de la salud. En particular, los derechos sexuales y reproductivos fueron declarados esenciales durante este periodo. Pero, ¿qué es lo que efectivamente está pasando con estos derechos? ¿Y qué pasa con el acceso a la ILE en cuarentena? Para abordar estas preguntas, les invitamos a escuchar este 4º episodio de Arde Podcast. Primero, aclaremos los tantos. ¿De qué hablamos cuando decimos ILE? ILE es una sigla que significa Interrupción Legal del Embarazo. Si bien en Argentina el aborto voluntario está penado por la ley, desde 1921 existen 2 causales en el Código Penal Nacional que permiten el acceso a una interrupción legal del embarazo. Esos motivos son si hubo una violación o si la vida de la mujer está en riesgo. Sin embargo, durante años existieron muchos debates sobre cuándo se podía o no recurrir a esas causales. En 2012, la Corte Suprema de la Nación emitió el llamado Fallo FAL y permitió aclarar el asunto. Cualquier persona que haya sufrido una violación, y no solo aquellas con discapacidad mental, como se sostuvo por mucho tiempo, puede pedir la interrupción legal de su embarazo. A su vez, se explicita que el único requisito es una declaración jurada. Con respecto a la segunda causal, que habla de riesgo para la salud o vida de la persona gestante, el fallo establece que se debe considerar la definición de la Organización Mundial de la Salud, entendiendo a la salud como un completo bienestar físico, psíquico y social, y no solo como la ausencia de enfermedad. Esta ampliación de la definición permite acceder a una interrupción legal del embarazo por múltiples motivos. Te preguntarás ahora cómo entra el famoso protocolo ILE en todo esto. Bueno, es que para garantizar el acceso a un aborto por causales, se desarrolló el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
Este protocolo es nacional, pero no todas las provincias están adheridas, lo que genera diferencias territoriales en torno al acceso a este derecho. Para saber un poco más sobre este tema, dialogamos con Viviana Mazur, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires. Arrancamos preguntándote, ¿qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos durante la cuarentena? Durante la cuarentena, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran en riesgo, sobre todas las cosas, porque lo que pasa a estar mucho más dificultada es esa red de apoyo y contención que muchas personas tienen fuera de sus hogares y a la que necesitan recurrir para poder garantizar esos derechos sexuales y reproductivos. Con respecto a la ILE, ¿qué cambios se produjeron durante el aislamiento en términos de acceso? Muchas personas les cuesta salir de su casa, había mujeres que más de una vez tenían como excusa venir al centro de salud por algo vinculado a los chicos o por alguna otra consulta, y que en ese marco hacían su consulta o su atención por anticoncepción, y en este momento están restringidas cuando están sometidas a una situación de violencia de género en el hogar. Y eso hace fundamentalmente que muchas mujeres estén llegando muy tarde con la atención para la interrupción legal de embarazo, que lleguen con embarazos más avanzados porque tuvieron dificultades para acceder a la ecografía, para acceder a un test diagnóstico, para acceder a un turno de consulta, porque aparecen los temores que siempre hay, se multiplican. Nosotros decimos que todas las barreras que ya existían se profundizan. Si tenés dudas sobre cómo conseguir métodos anticonceptivos, cómo acceder a una ILE, sobre violencia sexual u otros temas que hacen a tus derechos sexuales y reproductivos, podés llamar de forma gratuita todos los días y desde cualquier parte del país a la línea 0800-222-3444. Para conocer más sobre este servicio, le preguntamos a Viviana, ¿cómo trabaja la línea? Es una herramienta fundamental, tanto de acceso como de monitoreo. Decimos de acceso porque allí muchas personas llaman, muchas veces la propia usuaria y otras veces personas que están en contacto con ellas cuando ellas no se animan a llamar, comentan cuál es su situación, cuál es su dificultad, dejan una forma de contacto y el 0800 deriva esta consulta a quienes son los equipos provinciales encargados de dar respuesta a situaciones vinculadas a derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los mensajes que entren al 0800 de usuarios que viven en Ciudad de Buenos Aires, nos llegan a nosotros los mensajes a través de un mail que vemos diariamente, y en las primeras 24 horas de recibido nosotros nos comunicamos con el teléfono que la usuaria dejó, indagamos acerca de cuál es la dificultad en el acceso y tratamos de gestionar el acceso para que se resuelva o inicie su proceso de atención. ¿Por qué decías que la línea es también una herramienta de monitoreo? Algunas personas llaman reclamando no haber recibido un buen servicio o quejándose de no haber podido acceder a determinado tipo de atención vinculada a salud sexual y reproductiva, y eso nos permite, también nos comunicamos con la usuaria, como detallamos mejor la situación, y eso nos permite comunicarnos con los equipos, plantearles cuáles son las barreras que están teniendo las usuarias para acceder, mejorar la respuesta. O sea, es una herramienta de monitoreo social que entendemos que usada con motivación y con responsabilidad puede ser un muy buen instrumento para mejorar las prácticas. ¿Qué pasa con el protocolo ILE en Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires hay un protocolo que fue elaborado en el año 2012 por el ministro Lemus, desde entonces, que es un protocolo restrictivo, retrógrado, que tuvo
a través de la participación de organizaciones sociales, medidas cautelares y supresión de alguna de esas leyes. Nosotros decimos que es un protocolo con agujeritos. Ese protocolo no facilita ni ayuda a que los equipos puedan trabajar de manera adecuada, cumpliendo el marco regulatorio que tanto el Código Penal como el fallo FAL plantean, junto al resto de las leyes que garantizan derechos en relación al acceso a decisiones sobre la salud reproductiva, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no es una herramienta adecuada para trabajar en ILE en la Ciudad de Buenos Aires. Por suerte, los equipos de salud, apoyados desde la gestión del programa, han desarrollado estrategias de trabajo que garantizan derechos, que presentan actualizaciones permanentes sobre las técnicas y sobre las formas de garantizar acceso a la interrupción legal de embarazo, cumpliendo, como dice el fallo FAL, con los mejores estándares de calidad posibles. Por último, sobre el protocolo ILE elaborado a nivel nacional, nos comenta. Muchas otras partes del país se han dictado adhesiones al protocolo nacional. La verdad es que el protocolo elaborado por el Ministerio de Salud de Nación es un protocolo muy claro, muy preciso, avanzado en relación a derechos. La verdad es que lo ideal sería que la Ciudad de Buenos Aires, al igual que muchas otras provincias, adhiera a ese protocolo y nos permita trabajar de manera más explícita con ese marco regulatorio que ayuda a mejorar las prácticas. Que no exista una legislación uniforme a nivel nacional hace que los equipos de salud no tengan un marco regulatorio claro desde donde actuar, dando espacio a que los sectores antiderechos ejerzan presión negando el acceso al derecho de interrupción legal del embarazo. Son múltiples los casos de niñas violadas que son forzadas a parir cuando ellas pidieron explícitamente, y la ley las habilita, interrumpir ese embarazo no deseado. Por eso gritamos bien fuerte que las niñas no son madres, y sostenemos que donde la ley no se aplica como corresponde, crece el aborto clandestino y las muertes por esta causa evitable. Tus derechos no están en cuarentena, sostiene la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que en 2020 cumplió 15 años. Dialogamos con Marta Rosenberg, luchadora histórica y una de las fundadoras de este espacio. Primero te queremos preguntar, ¿cómo surgió la campaña? Surgió la campaña como una decisión de unificar todos los pequeños grupos y personas y acciones que estaban totalmente dispersas y que eran además pequeñas, pero que ya existían yo creo que desde la década del 70 por lo menos. Organizar una campaña que tuviera dimensión nacional, federal, plural, participativa. Y esa decisión se tomó en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario en el año 2003. ¿Cuándo hace su primera aparición pública? Fue un proceso de organización. Ahora, el hecho de la fundación y aparición pública oficial, digamos, fue en Córdoba 2005. En una reunión que se organizó, tomó la responsabilidad de organizar esa reunión Católicas por el Derecho a Decidir, porque era la organización que tenía más recursos y posibilidad de organización para una reunión federal como fue nacional, democrática, participativa. Ahí se decidieron los 3 lemas de la campaña, el nombre de la campaña. Los 3 lemas de la campaña son educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Mientras seguimos dando esa lucha, ¿qué estrategias hemos construido desde los feminismos para que las personas con capacidad de gestar puedan abortar?
prácticas de solidaridad con las personas que nos pedían, se acercaban, preguntaban qué puedo hacer, cómo puedo hacer, y también eso fue variando en todos los años, porque en un momento dado no había o no conocíamos, aunque se conoce desde hace mucho tiempo, el método medicamentoso. Yo me acuerdo que nosotros como campaña editábamos un folleto de uso del misoprostol, yo creo que ya para el encuentro de Mendoza en el 2004. ¿Cuál fue el principal cambio con la difusión del misoprostol? Rápidamente surgieron otros grupos, fundamentalmente en Neuquén, el grupo de las revueltas, que ya hacía ese tipo de actividad, pero lo organizó más consistentemente y formó el primer grupo que se llamó Socorro Rosa. Nuestra estrategia fundamental como campaña, que es una estrategia parlamentaria, una estrategia de agitación y de propaganda para conseguir una ley. Nuestra estrategia es para conseguir la legalización del aborto. ¿Qué avances se lograron en estos 15 años? De la conciencia social acerca del aborto como derecho humano de las mujeres y como algo que tiene que formar parte de nuestros derechos básicos a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestros proyectos, sobre nuestros deseos, sobre nuestro cuerpo. El avance es que hemos logrado hacer que el aborto se transforme en una cuestión política. ¿Y qué desafíos dirías que aún nos quedan por delante? Los desafíos que nos quedan es conseguir que nuestro proyecto se debata y se apruebe, cosa que en este momento está muy, yo diría, en jaque, porque hemos recibido con mucho entusiasmo la idea y el pronunciamiento del presidente Alberto Fernández a favor del derecho al aborto, posición que tiene desde hace mucho tiempo, y nos pareció, por lo menos a mí me pareció de gran valor que él hiciera política por el derecho al aborto, cuando en general los políticos callan, ocultan, esconden, renuncian. Para finalizar, nos gustaría saber qué opinión tienen sobre el anuncio de que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley propio. Nos preguntamos por qué, si compartía tanto de nuestro proyecto, había que presentar un proyecto del Ejecutivo. Y en ese momento a mí me inquieta mucho las últimas declaraciones y los hechos, porque de ser anunciado como uno de los 3 proyectos que entraban inmediatamente, hemos pasado ahora a el anuncio de que esto va a tener que esperar porque hay otras urgencias, que es lo que siempre ha ocurrido con el tema del debate parlamentario sobre el aborto. Siempre hay alguna cosa que es más importante que eso. Tenemos mucha expectativa y mucha esperanza de que el 2020 sea el año de la legalización del aborto. Tal como planteamos desde el inicio de este podcast, en tiempos de cuarentena, las desigualdades se profundizan aún más. El acceso a la ILE y al conjunto de los derechos sexuales y reproductivos no es la excepción. Dependerá del lugar del país en el que vivas y de tu situación socioeconómica. Para terminar con la clandestinidad que mata y criminaliza, para que efectivamente ninguna niña sea madre y para que podamos tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos, es urgente que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley. Que sea ley. Son múltiples los espacios organizados que acompañan e informan sobre cómo acceder a un aborto. Algunos de ellos son la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y la Red de Socorristas, pero hay muchos otros. En este sentido, hablamos con Daniela Cabot, integrante de la Red de Consejerías Jauría. Desde Jauría nos organizamos para garantizar el acceso a abortos seguros, no solo depositando las expectativas en el Parlamento, sino teniendo en cuenta la experiencia histórica de distintas organizaciones
lesbianas y feministas que se encargaron de garantizar abortos independientemente de la legislación vigente. Nuestra lucha comienza en la organización y las experiencias colectivas a partir de las cuales nos garantizamos nuestros propios derechos. En Jauría, como consejerías lesbo-transfeministas, realizamos talleres colectivos. En condiciones normales lo hacemos de forma presencial, ahora en cuarentena lo estamos haciendo por videollamada, donde compartimos información sobre cómo acceder a abortos seguros y poner en juego otras cuestiones para abordarlas de manera colectiva. Esto no solo conlleva a trabajar en la urgencia, a la que no podemos eludir, sino que también construimos espacios colectivos, abiertos, de aprendizaje, en los que podemos repensarnos en relación a la autonomía sobre nuestros cuerpos, el lesbianismo, la maternidad y la heterosexualidad obligatoria, el sistema de salud médico hegemónico, el Estado, movimientos feministas actuales, entre otras cosas. Si necesitas realizar un aborto en cuarentena, es importante que te informes a través de los diferentes espacios amigues que fuimos mencionando. En la descripción de este episodio te dejamos los contactos para que conozcas y difundas. La conquista de nuestros derechos no puede ponerse en cuarentena. Por eso, contanos qué te pareció este capítulo. Escuchá el próximo episodio sobre la inclusión laboral de personas trans en Argentina y sigamos en contacto. La cuarentena dificulta ampliamente el acceso a derechos por los que venimos luchando desde hace rato. Queremos que nos cuentes, ¿te enfrentaste ante alguna situación así en este tiempo de aislamiento? Mantengamos prendido el fuego. Arde. Seguinos en Anchor, iVoox y Spotify. Los episodios salen quincenalmente. Unite a nuestro canal de Telegram para enterarte de las novedades. Encontranos como @ardepodcast. Y en Twitter, Instagram y Facebook como Abriendo Caminos.